Hola a todos y todas, bienvenidos a En Modo Paola. Y hoy les voy a presentar, una de mis relaciones más largas y estables. Bueno, esa relación es con Alessandro Tonello, el viceprefecto de la provincia de Pichincha, quien me ha acompañado durante 7 años, vice. Un poquito más. Parece que ese poquito más es como, han sido años densos. ¿Quién iba a pensar que un empresario y una política iban a hacer una buena dupla? ¿Qué tal ha sido esta experiencia para ti? Bueno, hola Pao, hola a toda la gente que nos sigue. Gracias por este momento y este privilegio de haberte acompañado en estos... Son casi 8 años de trabajo desde la campaña, si sumamos la campaña, y en el ejercicio de la función administrativa que hemos tenido en la prefectura. Para mí ha sido una experiencia de vida impresionante. Creo que he hecho la maestría y el PhD en estos 2 periodos en lo que es gestión pública. Creo que he tenido la bendición de... poderme haber formado en esto de la cosa pública con una gran maestra como tú, con una lideresa que realmente me ha permitido aprender. Me ha dado el espacio, me ha dado la confianza y la posibilidad de cumplir lo que ofrecimos con toda honestidad y sencillez en su momento inicial. Yo no tenía conocimiento de todo lo que he tenido que vivir y pasar en estos años, pero creo que he salido muy enriquecido y muy agradecido, sobre todo contigo, con la prefectura y con el pueblo de Pichincha, que me ha dado esta oportunidad, que creo que es una oportunidad que cada ser humano debería tener, esto de ser candidato, esto de ser autoridad, esto de tener la responsabilidad sobre los hombros de tantas cosas que parece que son simples, pero no es así. Yo les quiero contar algo muy importante para mí. Cuando empezamos la carrera loca, ese sueño loco, en el 2018 de llegar a la prefectura de Pichincha, me sugirieron un nombre y me dijeron: es un empresario, conoce mucho de los temas de riego, es ingeniero agrónomo, estudió en Centroamérica, en el Zamorano, él te va a ayudar muchísimo. Pero yo no le conocía y quiero decirles que a mí el tema de que venía del sector empresarial sí me hacía un poquito de ruido, y quiero decirles que estos años han sido años también de un aprendizaje para mí, Alessandro. Yo he aprendido mucho, no solamente porque eres una persona extraordinaria, un ser humano increíble, un compañero muy leal. Yo quiero decírtelo como te lo he dicho en privado, te lo digo hoy públicamente, un compañero leal. Y a mí no me cabe en la cabeza hasta ahora por qué me diste el sí cuando te dije: ¿quieres ser viceprefecto? Me dijiste sí. ¿Qué te motivó a dejar este ámbito de lo privado para asumir esta tarea de lo público y sobre todo de la política, que para muchos empresarios la política puede ser todavía una mala palabra? Así es. 2 cosas. La primera, yo venía ya de una conversación previa en donde me habían llamado para que sea prefecto. Entonces yo evidentemente dije: ni loco, no sé ni lo que hace un prefecto, no sé ni lo que es. Entonces dije de entrada: no me interesa, no quiero saber, gracias. Y después me volvieron a buscar y me dijeron: oye, y para prefecto, para viceprefecto. Le digo: ¿y qué hace un viceprefecto? Nada, lo que le diga el prefecto o la prefecta. ¿Y con quién sería? Con Paola Pavón. ¿Y quién es Paola Pavón? Yo no tenía idea. Yo seguía como un ciudadano más del correísmo. Me gustaba el país que dejó instalado el presidente Correa y me indignó sobremanera la traición de Moreno. Yo me activo ya a salir a pegar publicidad del no, de la consulta del no. Esa fue mi primera entrada en la política, precisamente por la indignación, porque no podía creer lo que estaba viendo que sucedía en el país, donde una propuesta, un país que estaba funcionando, que estaba andando, que era el país que yo quiero para mis hijas, empiece a desmoronarse de esa manera. Y hoy te interrumpo porque este es un dato no menor. Alessandro llega a la Revolución Ciudadana en el tiempo de las vacas flacas,
cuando éramos acosados, perseguidos y era un momento muy difícil. Seguramente muchos compañeros y compañeras tienen la historia de los años dorados de la Revolución Ciudadana, pero a nosotros nos tocó juntos vivir esta etapa, la más dura de la persecución, me atrevería a decir, y a pesar de eso te animaste. Sí, porque así mismo como fue la más dura, creo que ha sido también la más rica de valores, la más rica de principios, la más rica de sostener y de reconocerse con la gente que cree realmente en las cosas buenas y en hacer bien las cosas para los demás. Este ha sido el motivo, digamos. Entonces venía, solo para no perder el hilo, venía de esa conversación que me dijeron, bueno, podría ser el viceprefecto, la prefectura tiene tema productivo, vos en lo productivo algo te mueves, y vas con Paola Pavón, que tiene la experiencia política. Yo, honestamente, pido disculpas, no sabía quién era Paola Pavón, que después me pongo a ver, ha sido ministra, ha sido asambleísta, un montón de cosas. Entonces digo, bueno, ella se encarga de hacer la parte política, yo me encargo de hacer la parte técnica, y con esa idea... Y ese fue un acuerdo que lo cumplimos hasta el final. Que se ha mantenido hasta este día. Y bueno, yo entré así, pensando que... Oye, pero debo reconocer algo. Tienes una vena social que creo que está en tus genes. Una vena social que está en tus genes. Creciste, tuviste una infancia muy particular. Para quienes no sepan, Alessandro Tonello es hijo de un queridísimo luchador social, Bepi Tonello, quienes... creemos en la economía popular y solidaria, en una forma distinta de entender el modelo productivo y el modelo económico, de que genere un desarrollo integral. Somos alumnos, seguidores de Bepi. ¿Cómo fue ser hijo del Bepi? ¿Cuántos hermanos son, Alessandro? Somos 3. Maravilloso. Pues, sí. O sea, yo tengo que decir que le conozco a mi papá en el ejercicio de la función en la viceprefectura. Antes no había observado lo grande que era mi papá. Y este es un tema que se resolvió. Pero, más bien dicho, en la casa le criticamos muy fuertemente que él siempre se dedicó a trabajar para los demás. Entonces mis hermanos y yo dijimos, nosotros vamos a hacer empresa y vamos a hacer plata. Y así empezamos, y cada uno se dedicó a una rama diferente. Yo empecé en la agricultura, mi hermano se dedicó al transporte y a los vehículos, y mi otro hermano se dedicó a la electricidad y a la domótica, y que así cada uno desarrolló su línea independiente con esta coyuntura y esta posibilidad de traer cosas de Italia y de usar estos contactos que teníamos por naturaleza, por familia con Italia, y también por esa necesidad de mantener el vínculo con Italia, no solamente desde lo familiar, sino también sostenerlo con los negocios, y de esa manera tener o disfrutar esta condición de doble ciudadanía y de ser italianos y de ser ecuatorianos. Oye, ¿y por qué dices que la prefectura te permitió acercarte y comprender y dimensionar lo que era tu papá, lo que es tu papá? Claro, porque los primeros años en lo social yo... sin ser nadie, era conocido como el hijo de mi papá. Pues. Entonces cuando me decía la gente, es que yo con su papá hice esto, es que su papá me acompañó en esto, es que su papá hizo esto otro, es que así ya buscado. Chuta, decía que bestia. Y yo quiero decirles hoy que uno de los impulsadores, Alessandro, bueno, además les comento, hoy es un día bastante especial. Alessandro está saliendo de la prefectura, va a asumir un nuevo reto y una nueva tarea, así que estamos emotivos, yo estoy muy, muy sensible. Han sido años muy, muy duros y fuertes, maravillosos, pero que los hemos hecho bien. Así que con toda esa sensibilidad, quiero decirles que Alessandro deja impulsando uno de los modelos de economía popular y solidaria más importantes para la provincia de Pichincha. Creo que has hecho muchas cosas en riego, en producción, con los pequeños emprendimientos, pero el salto cualitativo es esta ordenanza de economía popular y solidaria, que ha sido una lucha también de tu papá de hace muchos años. ¿Te das cuenta cómo la vida te da esa oportunidad? Y para cerrar la historia que les decía de mi papá, ha sido muy fuerte para mí porque yo veía del otro lado. Y del otro lado, como hijos, veíamos la ausencia, veíamos el quedarnos solos en la casa, el saber que mi papi viajaba mucho, que estaba siempre fuera de la casa, y que mi mamá afrontó toda
la cosa de casa, del acompañamiento a mis hermanos y a mí. Y bueno, siempre había ese tema, ¿no? Que mi papá trabaja mucho para los demás y nació esa, o de ahí viene esa situación de habernos nosotros dedicado a hacer empresa privada, más aún cuando veíamos en un momento que ya tenía que jubilarse mi mamá y que en esa época le daba una jubilación de $36 mensuales, entonces, y con una enfermedad que tiene mi mami, que finalmente había que sostener. Yo veía muy difícil, entonces me resolví a trabajar y hacer dinero de tal manera que pueda garantizar la vejez de mis papás y cuidarles un poco, y en ese sentido la vida ha sido generosa conmigo. Trabajé 20 años en la empresa privada, trascendí, hice todo lo que puedan imaginarse o que un empresario puede imaginarse, y llegué a saturarme. Entonces, cuando se da esta coincidencia de que me llaman primero a preguntar la disponibilidad para la prefectura y después me llama la prefecta Paola Pavón para proponerme como viceprefecto, me hace clic ese momento, porque yo estaba en un momento de mi vida, en un año en el cual tenía necesariamente que salir a hacer un sabático, a ir a estudiar alguna otra cosa, porque ya estaba realmente saturado en el medio que estaba. Entonces, para mí la política fue ese segundo Zamorano, digamos, en mi vida, porque yo mi vida le divido en primeros 20 años la casa y todo lo que implica la casa, segundos 20 años la profesión, ser zamorano y haber desarrollado empresa y haber hecho, y luego la política. Entonces, estos 8 años me he formado en la política para poder desarrollar un camino, y en eso estoy. ¿Qué es y de he las sido cosas, muy afortunado ¿qué con es de esto. las cosas que en este tiempo, en esta etapa de tu vida, en la administración pública y en la política, más has disfrutado? ¿Qué rescatas de esta etapa? Haciendo una mirada retrospectiva hacia atrás, ¿qué recuerdas? ¿Qué son de las cosas que te ha hecho más feliz? El haber confirmado que una acción o una simple decisión llegó a transformarle o a beneficiarle directamente la vida a una persona. Ya, La política tiene la capacidad y la función pública. Entonces, y la política pública. Yo me metí con un tonto pensamiento, un criterio bastante ingenuo de mi parte, en donde vi siempre el trabajo que ha hecho mi papá y cómo hizo. Y a la final del día me doy cuenta que él ha hecho mucho más política que políticos profesionales en su carrera y en su vida. Ha hecho muchísimo más y ha resuelto de manera concreta muchas cosas para mucha gente, de manera, como lo digo, concreta. Entonces, empecé a tener ese conflicto de ideas donde veía un formato de trabajo de mi papá y veía un formato de trabajo de la política, y de cómo se mueven las cosas. Entonces, lo que vine, o una de las cosas para las que vine y que quise hacer, fue buscar la manera de amplificar un poco ese mensaje que daba mi papá con el tema de las cooperativas, de las cajas de ahorro, de la organización, de la economía popular solidaria, de la solidaridad, de la honestidad, de la ética, del trabajo, de la calidad del trabajo. Y eso es lo que vine a amplificar un poquito, y creo que sí ha escuchado a alguien, porque hay casos de éxito. Yo quiero decirte que uno de los momentos más emocionantes que vivimos juntos fue lograr ya las redes secundarias del canal de riego Cayambe Pedro Moncayo. Yo vengo escuchando toda mi vida sobre el canal Pedro Moncayo, Cayambe Pedro Moncayo. Esto empezó en el 78 y realmente fue un placer haberlo hecho juntos. Sí. Y tu rol ahí, técnico, de conocimiento, fue fundamental. ¿Qué te deja la experiencia del Cayambe Pedro Moncayo? Bueno, muchísimas experiencias, muchísimas enseñanzas. Primero, tener la claridad de que una obra de infraestructura, si no conecta con la gente, no termina siendo política pública y no termina resolviendo. Este proyecto estuvo muchas veces inaugurado, como bien dices, Pau, la obra, la infraestructura, pero no el funcionamiento de esta. Y para ello lo que se necesitaba era precisamente hacer lo que
se resolvió y se hizo en nuestros 2 periodos, que fue conectar con la gente, hacer ese barrido de territorio, visitar persona por persona, propiedad por propiedad, decirles que va a llegar el agua, explicarles cómo va a ser el método y sobre todo preguntarles cuál es el paso siguiente que va a dar una vez que tenga el agua, porque necesitamos pagar también esa agua y necesitamos un ingreso, y por otro lado necesitamos activar la producción y la exportación. Entonces esto es lo que permitió desarrollar este modelo que lo terminamos cerrando como política pública, que parte del agua, la producción primaria, la agregación de valor, la comercialización local y extranjera y el retorno de estas divisas a un modelo de administración en el territorio que permite que la plata que se genere en el territorio se quede en el territorio haciendo riqueza. Este ha sido el corolario de cómo hemos trabajado, a lo que se sumó toda la infraestructura vial, toda la infraestructura de riego, toda la otra infraestructura deportiva, de todo lo que se ha construido, y sobre todo sosteniendo los derechos, porque ese ha sido el corazón y el eje, y es lo que más me ha motivado. Para mí, lo del canal de riego es absolutamente secundario o terciario frente a lo que ha significado con la gente, el Guarmi, frente a lo que ha significado las atenciones de salud de Pichincha Humana, o frente a lo que significa para los niños las escuelas de fútbol, o para las familias actuales también una simple atención de un animal de compañía. Estas cosas importantes que hacen que la persona esté en el centro y que sea lo más importante, me parece lo más lindo del desarrollo de esta administración contigo, Pau. Y yo quiero decirles que Alexandre, además de ser ya un gran conocedor de la provincia, porque también estos 7 años han sido para nosotros una escuela en el territorio, es un gran conocedor también del campo y de la agricultura. Tú tienes tu emprendimiento de los arándanos. Sí. ¿Cómo es que te hace feliz? Tú mismo te dedicas, tienes los arándanos, también estás cuidando animalitos y también tienes panales de miel. ¿Cómo es eso? ¿A qué horas haces? O sea, porque ser viceprefecto y dedicarte a los panales y a los arándanos, no sé cómo lo logras. No podría. Sí, son esas cositas que me tienen conectado a la tierra. Y cuando eres agricultor y sabes que tienes el mismo riesgo de granizada, o el mismo riesgo de que no te compren, o el mismo riesgo de que no tengas el agua para producir, te hace sentir la vida como es verdaderamente, y eso no dejo nunca, porque la agricultura está en la sangre. Entonces, aunque no tenga tiempo, alguna cosa logro hacer. Bueno, pero además también eres como buen italiano. Disfrutas de la comida y también cocinas bien. Sí. ¿Cuál es tu plato, el plato que mejor te sale? Bueno, yo quiero decirles que Alessandro cocina riquísimo. Yo he estado en su casa, porque además a él le gusta recibirte en tu casa, cocinarte, conversar mientras cocinas. No es eso de que tú llegas y la comida está lista. No, tú tienes que llegar e involucrarte en el proceso de la comida. Claro. Varias veces también nos has hecho unos asados impresionantes donde compartes con todo el mundo. ¿Qué significa la cocina para ti? La vida. La vida. Claro, la vida, porque yo vengo viendo la cocina de mi abuela en Italia, que prácticamente en la pobreza y en la sencillez que ellos tuvieron que vivir después de la guerra, aprendieron a valorar mucho todo y a usar todo. Eso aprendió mi mamá también. Y en la casa siempre tuvimos ese culto, digamos, al momento de compartir en la mesa, al momento de preparar, siempre con esta idea también de proyectar un poquito más allá, porque aquí en un país tropical como el Ecuador prácticamente se cosecha todos los días y se come todos los días. En Europa, con las 4 estaciones, tienes que preparar para el invierno para tener que comer, y eso lo tropicalizamos acá. Entonces hacemos algunos productos, como decía la Pao, la miel, los arándanos, hacemos unas verduritas encurtidas, y así varias cosas, ¿no? La carne también, se procesa la carne de los chanchos o los conejos o las gallinas para poder... ¿Comen cuyes?
comemos cuyes también. No tanto. No crío cuyes como los que Dios le pague nos regala a la gente. y sí. Y eso, y preparamos, porque el momento de compartir, de sentarse, o sea, al italiano le gusta tenerle a su familia sentada en la mesa y ese rato compartir y comer, y eso nos enseñó mi abuelo, sostuvo mi papi, y tratamos de nosotros también sostener para que en el momento de la mesa se pueda compartir la comida y las ideas. ¿Qué es Pichincha para ti? Ya me están diciendo que tenemos que cerrar, pero quiero quedarme con esto. ¿Qué es Pichincha para ti? Pichincha es algo maravilloso. Es una tierra que cada vez que tengo la posibilidad de conocer algo nuevo, me quedo más maravillado, me quedo más impresionado, más impactado. Bellísima, pero es la gente. Pichincha es la gente que vive en esta tierra, y la gente que es linda, que es solidaria, que es honesta, que es trabajadora, que le gusta la fiesta, que le gusta la familia, que le gusta vivir bien, que le gusta la naturaleza, en fin, y que es muy resistente, que es muy resiliente, que es muy generosa, que es muy solidaria, como ya dije. Es una de las cosas que más me llenan. Entonces, para mí, Pichincha es orgullo, porque yo estoy muy orgulloso de ser pichinchano y de haber trabajado para mi tierra, para mi provincia y para mi gente. Como dijo la prefecta, yo estoy renunciando, tengo un proyecto que espero se concrete, pero si es que tendría que cerrar hoy mis actividades y mis cosas, estoy listo, estoy contento, estoy tranquilo, porque he cumplido lo que había ofrecido y tal vez alguna cosita más. Muchísimas cosas que mejorar, por supuesto, muchísimas cosas que se han aprendido, por las buenas y por las malas, porque eso sí ha sido así. Sí ha habido que aprender también por las malas, pero creo que este privilegio de haber podido cursar estos años, de tener el apoyo y hasta la protección y el cuidado, pero la paciencia y la generosidad tuya de enseñarme qué hacer, qué decir, qué postura tomar, cómo resolver, el haberte acompañado en cada reunión, el haberte acompañado en el territorio. Aquí les hago un paréntesis. Ella es la única mujer que ha tenido la capacidad de decirme: ya párate duro. Porque cuando recién nos subimos al camión y yo no sabía cómo era el camión en el 2019, en una campaña donde nos lanzaban piedras y huevos, y yo no entendía qué ondas, y la Paola me dijo: párate duro, y aquí ponte a gritar. Y le digo: ¿y qué grito? Escúchame. Y empezó a gritar: vecina, venga, qué duro. Y después de 2 semanas de eso, de repente veías que se abría una cortina por ahí, sacaban un dedo así, pero después de que nos daban palo y piedra por todo lado, y que empezamos con el 4% y ganamos. Y entonces ahí me di cuenta que no hay imposibles, que vi también tu temple, vi tu valía, vi tu decisión, el no amilanarse, el no achicarse, el no tener miedo a nada. Y después también una cosa importante que aprendí fue también en lo legal. La capacidad de pelear como gato panza arriba con las cosas es impresionante, y es una de las cosas que he aprendido y que me ha ayudado también a entender por dónde conducir las cosas. Así es que eso, decirle gracias a toda la gente, decirte gracias, Pau, y ya. 7 años maravillosos, mi relación más larga, y quiero decirte, Alessandro, que yo me siento muy orgullosa de haber caminado estos años contigo. He aprendido muchísimo, he aprendido mucho más el cariño por el campo, entender el valor del agua, entender el valor de la tierra, y sobre todo saber que es fundamental tener equipo. Y lo más importante, yo estoy convencida que este nuevo momento para Pichincha y este nuevo momento para tu vida van de la mano. Pichincha te necesita, y vamos a tener a Alessandro Tonello para largo, estoy convencida. Gracias, un abrazo, adiós. Gracias.